La esencia del ego. La mayoría de las personas se identifican completamente con la voz de la mente, con ese torrente incesante de pensamientos involuntarios y compulsivos, y las emociones que lo acompañan. Podríamos decir que están poseídas por la mente. Mientras permanezcamos completamente ajenos a esa situación, creeremos que somos el pensador. Esa es la mente egotista. La llamamos egotista porque hay una sensación de ser, de yo, ego en cada pensamiento, en cada recuerdo, interpretación, opinión, punto de vista, reacción y emoción. Hablando en términos espirituales, ese es el estado de inconsciencia. El pensamiento, el contenido de la mente, está condicionado por el pasado, la crianza, la cultura, la historia familiar, etc. La esencia de toda actividad mental consta de ciertos pensamientos, emociones y patrones reactivos y repetitivos, persistentes con los cuales nos identificamos más fuertemente. Esa entidad es el ego. En la mayoría de los casos, cuando decimos yo, es el ego quien habla, no nosotros. El ego consta de pensamiento y emoción, un paquete de recuerdos que identificamos como yo y mi historia, de papeles que representamos habitualmente sin saberlo, de identificaciones colectivas como la nacionalidad, la religión, la raza, la clase social o la filiación política. También contiene identificaciones personales, no solamente con los bienes materiales, sino también con las opiniones, la apariencia externa, los resentimientos acumulados o las ideas de ser superiores o inferiores a los demás, de ser un éxito o un fracaso. El contenido del ego varía de una persona a otra, pero todo ego opera de la misma estructura. En otras palabras, los egos son diferentes solo en la superficie. En el fondo, todos son iguales. ¿En qué sentido son iguales? Viven de la identificación y la separación. Cuando vivimos a través del ser emanado de la mente, constituido por pensamientos y emociones, la base de nuestra identidad es precaria porque el pensamiento y las emociones son, por naturaleza, efímeros, pasajeros. Sí, el ego lucha permanentemente por sobrevivir, tratando de protegerse y engrandecerse. Para mantener el pensamiento del yo, necesita el pensamiento opuesto de el otro. El yo conceptual no puede sobrevivir sin el otro conceptual. Los otros son más otros cuando los vemos como enemigos. En un extremo de la escala de este patrón egotista inconsciente está el hábito compulsivo de hallar falla en los demás y de quejarse de ellos. Jesús se refirió a esto cuando dijo: ¿por qué ves la paja en el ojo ajeno pero no ves la viga en el tuyo propio? En la Biblia, la pregunta de Jesús queda sin respuesta, pero obviamente esta es que cuando criticamos o condenamos al otro, nos sentimos más grandes y superiores. Renegar es una de las estrategias predilectas del ego para fortalecerse. Cada queja es una historia inventada por la mente y la creemos ciegamente. No importa si manifestamos nuestras quejas ajenas o si las pensamos en silencio. Algunos egos sobreviven fácilmente a base de lamentos únicamente, quizás porque no tienen mucho más con lo cual identificarse. Cuando somos presa de esa clase de ego, nos lamentamos habitualmente, en particular de los demás. Sin embargo, es algo que hacemos inconscientemente, lo cual significa que no sabemos que lo hacemos. Utilizar adjetivos ultrajantes es la forma más cruda de esos rótulos y de la necesidad del ego de tener la razón y triunfar sobre los demás. Idiota, estúpida, imbécil son pronunciamientos definitivos contra los cuales no hay argumento posible. En el siguiente nivel más bajo de la escala de la inconsciencia están los gritos, las injurias y bastante cerca está la violencia física. El resentimiento es la emoción que acompaña a las lamentaciones y a los rótulos mentales. Resentimos la codicia de la gente, su deshonestidad, su falta de integridad, lo que hace, lo que hizo en el pasado, lo que dijo, lo que no hizo, lo que debió y no hacer. Al ego le encanta. En lugar de pasar por alto la inconsciencia de los demás, la incorporamos en su identidad. ¿Quién lo hace? Nuestra inconsciencia, nuestro ego. Algunas veces
La falta que percibimos en otras personas ni siquiera existe. Es una interpretación equivocada, una proyección de una mente condicionada para ver enemigos en los demás y elevarse por encima de ellos. En otras ocasiones, la falta puede existir, pero la amplificamos al fijarnos en ella, a veces hasta el punto de excluir todo lo demás, y fortalecemos en nosotros aquello contra lo cual reaccionamos en otra persona. No reaccionar al ego de los demás es una de las formas más eficaces, no solamente de trascender el ego propio, sino también de disolver el ego colectivo de los seres humanos. Cuando reconocemos que no es personal, se pierde la compulsión de reaccionar como si lo fuera. Al no reaccionar frente al ego, logramos hacer aflorar la cordura en los demás, es decir, oponer la conciencia incondicionada a la condicionada. No reaccionar no es señal de debilidad, sino de fuerza. Al ego le encanta quejarse y resentirse, no solamente con respecto a otras personas, sino también a las situaciones. No se debe confundir las quejas con el hecho de hacer ver a una persona una deficiencia o un error a fin de que pueda corregirlo. Y abstenerse de quejarse no significa necesariamente tolerar la mala calidad o la mala conducta. No es cuestión de ego decirle a un mesero que la sopa está fría y que debe calentarse, siempre y cuando nos atengamos a los hechos, los cuales siempre son neutros. Renegar es decir, ¿cómo se atreve a traerme una sopa fría? Allí hay un yo al cual le encanta sentirse personalmente ofendido por la sopa fría y que va a sacar el mayor provecho de la situación. Trate de atrapar la voz en su mente en el momento mismo en que se queja de algo y reconózcalo por lo que es, la voz del ego. Nada más que un patrón mental condicionado, un pensamiento. Cada que tome nota de esa voz, también se dará cuenta de que usted no es la voz, sino el ser que toma conciencia de ella. Tan pronto como tome conciencia del ego que mora en usted, deja de ser ego para convertirse en un viejo patrón mental condicionado. Aprenda a reconocer su ego. Cada vez que usted reconoce al ego, este se debilita. La única forma de reconocer el ego es salir de la inconsciencia para entrar en conciencia. Esto se logra estando en presencia. Extracto de Una nueva tierra por Eckhart Tolle.